Hola, muy buenos días estudiantes. Nos encontramos en la semana número 36 y el día de hoy vamos a trabajar en dos actividades. En la primera actividad tenemos el área de lengua y literatura, que tiene como tema ortografía, uso. ¿Sabías que la ortografía es la parte de la gramática que enseña a escribir correctamente por el acertado empleo de las letras y de los signos auxiliares de la escritura, que son los acentos y los signos de puntuación? La palabra ortografía la podemos dividir en dos partes. Orto, que es la forma prefija del griego ortos, que significa recto o derecho, y grafía del griego grafos, que quiere decir escritura. Entonces, en conclusión, la ortografía significa una escritura correcta. Todos los niños, las niñas, los jóvenes, adolescentes y todas las personas deben manejar una escritura correcta, tener una buena ortografía, porque eso hace que cuando nosotros nos expresemos, las demás personas puedan entender el mensaje que nosotros les queremos transmitir. Vamos a activar nuestros conocimientos previos. Aquí tenemos un pequeño cuadro que dice: veamos tu comprensión lectora. Un hombre se cayó en el 8º piso de un edificio y no le pasó nada. ¿Por qué? A ver, analicemos. Un hombre se cayó en el 8º piso de un edificio y no le pasó nada. ¿Por qué no le pasó nada? Porque aquí dice se cayó, y cuando escribimos cayó con 2L o con la L como la conocemos, esta palabrita viene del verbo callar, de hacer silencio, ¿no? De no hacer ruido. Entonces dice: un hombre se cayó, un hombre dejó de hacer ruido, un hombre se silenció, ¿no? Entonces estamos viendo cómo la escritura de una palabra puede cambiar el sentido a toda la frase. Si aquí dijera un hombre se cayó, escrito con Y, ahí sí querría decir que el hombre se cayó de una altura, cayó abajo del edificio. Pero en este caso, como está escrito con ella, no significa pues absolutamente nada de ninguna caída o de que él se aventó del edificio. No, aquí estamos hablando de cayó, pero del verbo callar, de hacer silencio, de no hacer ruido. Entonces aquí tenemos un claro ejemplo de que si no aplicamos la ortografía correctamente, pues le cambiamos el sentido a todo, a toda la frase. Más adelante, en la siguiente actividad, tenemos una reflexión. Con todo lo que les he manifestado, podemos ya realizar esta reflexión. ¿Qué sucede cuando escribimos una palabra con la letra incorrecta? Así como observamos la frase, ¿qué sucede? Le cambiamos el sentido a la frase o al texto que nosotros deseamos transmitir o que deseamos hacérselo saber a otra persona, ¿no? Le cambiamos totalmente el sentido a la frase. ¿Por qué es importante escribir las palabras correctamente? Para que las personas puedan entender lo que nosotros les deseamos transmitir, para que las personas puedan entender lo que nosotros estamos manifestando, estamos diciendo. Por eso es importante escribir las palabras correctamente, que no suceda como está aquí, que una palabrita le cambió el sentido a todo, ¿no? Tenemos que siempre escribir correctamente. En esta ocasión vamos a hacer énfasis del uso de la J, ¿no? Las palabritas que se escriben con J. Las formas de los verbos que tienen el sonido J, que no tienen ese fonema en su infinitivo. Por ejemplo, dijiste. Dijiste viene de decir. Las palabras que terminan en aje, eje, también las que terminan en jero, jera, jería. Todas estas palabras que tienen estas terminaciones se escriben con J. Por ejemplo, despeje, pasaje, extranjero, tijera, brujería. Las palabras que comienzan por aje, eje, también se escriben con J,
como por ejemplo, ajeno. Miren, empieza con aje. Ejecutivo, también. Pero existen ciertas excepciones, por ejemplo, agenda, agencia, agente. Estas palabritas ya no se escriben con J, ya se escriben con G. Vamos a realizar la actividad. Complete las oraciones con los verbos señalados. Aquí tenemos bendecir, traer, contradecir y traducir. Vamos a completar estas oraciones, pero estos verbos no los vamos a escribir como se encuentran ahí. Tenemos que ir aplicando el uso de la J. Vamos a ir transformando esas palabritas. Vamos a ver cómo quedan. Por ejemplo, bendecir viene de bendecir es el verbo, ¿no? Pero también lo podemos conjugar y podemos decir bendijo. Entonces aquí podemos formular ya nuestra oración. Ayer Juan bendijo a su mascota, ¿sí? Al momento de yo colocar el verbo bendijo, ya estoy aplicando el uso de la J, porque ya no puse bendecir, ahora puse bendijo, que viene a ser lo mismo. Traer es cuando yo traigo alguna cosa, un objeto, ¿verdad? Entonces puse la oración así. El año pasado yo traje mucha ropa. Estoy utilizando el verbo traer, pero aplica el uso de la J. Recuerden que estas oraciones es una guía. Usted puede poner sus propias oraciones, lo que salga de su propia mentecita. Contradecir, el verbo contradecir, pero si lo conjugamos y aplicamos el uso de la J, ya puedo decir contradijo. Entonces, nunca le contradijo a mi mamá. Es decir, como que yo nunca le llevo la contraria a mi mamá. Eso es lo que me quiere dar a entender la oración. Traducir, puedo decir tradujo. El miércoles pasado, Ana tradujo su texto. Y ya he completado las 4 oraciones y he aplicado el uso de la J de manera correcta. Estoy aplicando y estoy tratando de mejorar mi ortografía. En la parte de abajo tenemos 4 oraciones más, pero aquí tenemos un pequeño recuadro en la que tenemos varias palabritas. ¿Qué va a realizar usted? Va a completar estas oraciones con la palabra que mejor le parezca. Por ejemplo, Juana es la mejor mensajera de la paz. Aquí tenemos la palabra mensajero, pero yo puedo coger la palabrita y cambiarle el género o el número. Puedo cambiarlo masculino, femenino, singular o plural. Entonces, como aquí dice mensajero y aquí me habla de una mujer, entonces yo puse Juana es la mejor mensajera de la paz. Mi madre es relojera. Aquí estoy utilizando relojero. Entonces, como estoy hablando de una mujer, digo mi madre es relojera y arregla toda clase de relojes. Los extranjeros viven muy bien en el Ecuador. He utilizado extranjero, pero como puedo cambiar el género y el número, puse los extranjeros viven muy bien en el Ecuador. Y los personajes del cuento están muy caracterizados. He completado mis oraciones usando las palabritas del recuadro. Luego, para seguir practicando el uso correcto de la J, voy a escribir 5 oraciones con las palabras del recuadro del ejercicio anterior. Aquí tenemos muchas palabritas, entonces no vamos a escribir 5 de cada una porque sería muchísimo. Vamos a escoger solo 5 palabras y con esas 5 palabras escribimos 5 oraciones. Recuerden que todo es con el uso de la J. Les he ayudado con 3. Lucía tiene muchos maquillajes. Maquillajes, por aquí veo la palabra maquillaje. Entonces cojo una palabrita y formulo una oración. Carolina perdió la tijera de su mamá. Estoy cogiendo una palabra del recuadro. El cajero de Machala estaba muy lleno. Aquí tengo la tercera oración. Me faltan 2 oraciones. Esas 2 oraciones las va a realizar usted. Vamos a ver qué tal formula las oraciones. Recuerde que tiene que coger una palabrita de aquí y formular su oración. Vamos también a escoger una oración, vamos a escribir una oración
con las formas que tengan el sonido J, pero estas oraciones van a ser del verbo maldecir y predecir. Tenemos el verbo maldecir y predecir. Voy a escribir la oración, pero aplicando el sonido de la J o el uso correcto de la J. Pues en vez de decir maldecir, puedo decir maldijo, que es lo mismo. Predecir, predijo, estoy conjugando el verbo. Entonces formulo mi oración. Aquella mujer maldijo, estoy trabajando con el verbo maldecir, maldijo al ladrón. El Instituto Geofísico predijo un terremoto. Entonces formulé ya mis dos oraciones así de fácil. Solamente lo que hice fue aplicar el uso correcto de la J, conjugar el verbo y formular mi oración. Usted puede colocar otras oraciones que salgan de su propia mentecita, ¿no? Con esto terminamos en el área de lengua. Vamos ahora a trabajar con el área de ciencias naturales, con el tema clima del Ecuador. ¿El clima del Ecuador? Sí, muy bien. Ecuador es uno de los países más biodiversos del planeta. ¿Por qué? Porque en él habitan 15.000 especies de plantas. Sin embargo, las elevadas tasas de deforestación ponen en riesgo la conservación de este patrimonio a largo plazo. ¿Qué podrías hacer para concienciar a la gente en cuanto al cuidado de la biodiversidad del Ecuador? ¿Qué podríamos hacer? A ver, podríamos de pronto conversar o dialogar con las personas para que ellos concienticen y hacerle entender que es importante el cuidado de nuestro medio ambiente, la no deforestación, que tenemos que en vez de talar los árboles, sembrar árboles para que así las especies no desaparezcan y nuestro país siga siendo muy biodiverso. Observe las siguientes ilustraciones y lea sus enunciados. Aquí ustedes ven una imagen que dice: lluvia inunda Puerto Viejo, granizada en Quito. Dependiendo de la zona en la que te encuentres en Ecuador, el clima va a variar debido a la región y a la altitud. Hay principalmente dos estaciones marcadas, que son el invierno y el verano. El invierno se da en el periodo de diciembre a mayo con climas cálidos y lluviosos, ¿no? A veces ustedes han escuchado que dicen las personas o nuestros papás dicen, ya llegó el invierno, porque ya empieza a llover. Entonces, esa es una de las estaciones del año de la cual nos está hablando aquí. En cambio, el verano se da desde junio a noviembre y es una temporada seca que hace a veces mucha calor. Aquí tenemos imágenes del verano en Galápagos y del rafting en Baños. Vamos a completar nuestra rutina del pensamiento, muy sencilla, dependiendo de la ilustración que observamos aquí. Veo, a ver, ¿qué es lo que usted observa? A ver, por aquí veo que existen diversos tipos de climas en mi país. Porque aquí veo lluvia, granizo, veo una estación seca donde la gente se va a bañar porque hace mucha calor. Entonces veo que en mi país existen diversos tipos de clima. ¿Qué pienso yo respecto a eso? A ver, vamos a poner aquí qué es lo que nosotros pensamos. De pronto yo pienso, ¿por qué varían los climas en mi país? Depende. ¿Por qué varían los climas en mi país? O puedo poner, ¿de qué depende la variación del clima en mi país? Bueno, es la pregunta es lo que usted piensa, ¿no? Es lo que usted quiere expresar en la rutina de pensamiento. Pienso, ahora sí vamos con la pregunta. Me pregunto, ¿qué me pregunto? A ver, vamos a ver la imagen. Aquí nos habla de las estaciones, que es invierno y el verano. ¿Será que habrán otras estaciones del año? Es lo que me pregunto. ¿Será que existen otras estaciones del año? Entonces esa es mi pregunta. Aquí le voy a dejar el recuadro vacío para que usted escriba su pregunta, porque también hay que darle la oportunidad de que usted se exprese y se manifieste, ¿no? Entonces esta partecita de me pregunto la va a resolver usted.
Vamos a analizar un poquito. Aquí tenemos el mapa. ¿De qué país era este mapa? A ver, correcto, es de nuestro hermoso país Ecuador y está dividido por regiones. Cada región tiene un color. Tenemos la región costa, sierra, la región amazónica o oriente y por último la región insular donde están las Islas Galápagos. Vamos a analizar un poquito las características de cada una de estas regiones. Primero, tenemos la región, vamos a analizar en este orden, Galápagos. Este tema, esta información se encuentra en nuestro texto de Ciencias Naturales, fase 2, páginas 66 a la 70. En Galápagos me dice que las islas están influidas por las corrientes oceánicas que tienen relación con la temperatura del archipiélago. Lo peculiar es que el clima es agradable independientemente de la época del año. El clima está marcado por 2 estaciones. De diciembre a mayo, las temperaturas pueden variar entre 23 grados centígrados y 30 grados con nubes, ¿verdad? Entonces aquí tenemos Galápagos, ustedes ven las pequeñas islas, aquí se observa una ballena, muchas personas, turistas, porque me dice que el clima es muy agradable todo el año. Tenemos en las Islas Galápagos también diversas especies. Aquí tenemos unos lobos marinos, una foca. Todas estas especies habitan allí. Las Islas Galápagos fueron accidentalmente descubiertas por Tomás de Berlanga cuando se dirigía de Panamá a Perú. Este archipiélago es una de las mayores atracciones, tanto científicas como turísticas, que tiene el Ecuador, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una información importante: ¿quién descubrió las Islas Galápagos? El factor principal que regula el clima de las Islas Galápagos es la temperatura de la superficie del océano y de las corrientes oceánicas. Este suceso crea microclimas en las islas que influyen directamente en la diversidad de la flora y de la fauna. Vamos a analizar ahora otra de las regiones de nuestro país, como es la región sierra. Ustedes habrán escuchado que a veces las personas dicen, me voy a la sierra, y van con ropa muy abrigada, con abrigos, calentadores, zapatos, guantes, gorro. Eso se debe a que la región sierra tiene un clima muy frío. Vamos a analizar un poquito más. El referente de la sierra es la capital del Ecuador, que es Quito. El clima varía, en este caso por la altitud. Encontramos elevaciones desde los 500 metros sobre el nivel del mar hasta los 6.000 metros. La temperatura pierde 5 grados centígrados a medida que subimos 200 metros. En la sierra, las variaciones en las precipitaciones y la presión atmosférica producen diferencias en la vegetación a la misma altitud. La estación seca dura desde junio hasta finales de septiembre. Como ustedes observan, aquí en la sierra encontramos diversos volcanes, lugares turísticos, ¿verdad? Y sobre todo el clima es muy frío. Siempre, en su mayoría, la sierra tiene un clima frío. La costa, que es la provincia en la cual nosotros vivimos, habitamos, o a la provincia a la cual pertenecemos, entre las ciudades de la costa, Guayaquil es la más conocida. La temporada de lluvias de esta región va desde diciembre hasta finales de julio. Las nubes están presentes en esta temporada. La costa norte del Pacífico tiene una temperatura promedio anual de 25 grados centígrados a 31 grados centígrados. El sur es más cálido debido a las corrientes frías del océano. La temperatura del agua varía de 22 grados centígrados a 25 grados centígrados. Aproximadamente entre enero y mayo, la temperatura media del agua es de 24 grados centígrados. El resto del año está entre 22 grados centígrados. La costa principalmente tiene una temperatura, un clima muy cálido, no hace mucho frío, ¿verdad? Es un clima muy, pero muy hermoso que las personas se adaptan con gran facilidad.
Y por último tenemos el oriente. En el oriente, en cambio, predomina el clima caliente y húmedo, con precipitaciones abundantes durante todo el año, a excepción de diciembre, enero y febrero, en donde la temporada es un poco más seca. La temperatura media fluctúa entre 25 grados centígrados y 31 grados centígrados. El oriente, como ustedes pueden ver, tiene bastantes árboles, por eso es que dicen que la selva amazónica es considerada como el pulmón del planeta. Es lo que predomina aquí, una exuberante selva, muchos árboles que ayudan pues a purificar el aire de nuestro planeta. La actividad que va a realizar referente al tema del día de hoy va a ser la siguiente: unir con línea las características de la columna B que corresponden con los términos de la columna A. Tenemos la primera. El clima está sujeto a la altitud y se eleva desde los 500 metros sobre el nivel del mar hasta los 6.000 metros. ¿A qué región pertenece? A la sierra, muy bien. Predomina el clima caliente y húmedo, con abundantes precipitaciones en todo el año. ¿A qué región pertenece? A la región amazónica, a la Amazonía, muy bien. En su zona norte tiene una temperatura promedio anual de 25 a 31 grados centígrados. Es una característica de la región costa. La estación seca dura desde junio hasta finales de septiembre. Eso me indicaba que era la región sierra. La temperatura media fluctúa entre 25 a 31 grados centígrados. Pertenecía a la región amazónica. ¿De dónde obtuve esta información? De aquí, de la lectura que realizo de mi texto. Voy leyendo y voy obteniendo información para unir con línea. Ojo, me falta uno. Se encuentra limitando con el Océano Pacífico. ¿Cuál es esa región que limita con el Océano Pacífico? Esa región que está rodeada de mar, donde las personas se dedican a la pesca, donde hay hermosas playas. ¿Cuál será? ¿Sierra, costa o Amazonía? A ver, piense, analice y esa la va a unir usted porque está muy fácil, ¿no? Va a analizar cada una de las regiones y va a unir con línea esta de aquí a la que corresponde. Tenemos aquí, completa las siguientes palabras. Completa con las siguientes palabras las oraciones sobre las principales regiones en el Ecuador. Tenemos Galápago, Sierra, Costa y Oriente. Veamos aquí dice, las son importantes por su diversidad en flora y fauna. El clima está marcado por dos temporadas, la primera de diciembre a mayo con temperatura de 23 grados centígrados hasta 30 grados centígrados y la segunda de junio a noviembre con una temperatura de 19 grados centígrados hasta 26 grados centígrados. ¿De qué estamos hablando? De Galápagos. Muy bien, entonces aquí le vamos a colocar Galápagos. Que pertenece pues a la región insular, ¿no? Galápagos. Vamos a colocarle aquí con mayúscula. Galápagos era la que estaba pues marcada por dos temporadas. Su clima estaba marcado por dos temporadas, dos estaciones de diciembre a mayo y de junio a noviembre. Veamos, la capital del Ecuador, Quito. Su clima es frío con bajas de temperatura que influyen en variaciones de precipitaciones y presión atmosférica. ¿Qué será que debemos escribir aquí? ¿Cuál es esa provincia en la que se encuentra la capital del Ecuador? A ver. La capital del Ecuador, Quito. Entonces esa provincia se encuentra en la región sierra. Muy bien, vamos a colocar en la región sierra, ¿no? En la región sierra pues encontramos a la capital del Ecuador, que es Quito. Veamos. Presenta la temperatura que varía de 22 grados centígrados hasta 25 grados centígrados. Presenta un clima cálido.
A ver, esta definición pertenece a la región costa. Costa, usted le va a colocar costa. Y la última, pues ya tenemos Galápago, sierra, costa. ¿Cuál nos falta? Oriente. Usted le coloca la palabra oriente aquí. El oriente predomina el clima caliente y húmedo con precipitaciones abundantes durante todo el año. Vamos a colocarle de una vez aquí oriente para que nuestra actividad esté totalmente concluida. Listo, ya hemos completado nuestras actividades donde hacen énfasis a las regiones del Ecuador, pero hemos analizado cómo es el clima en cada una de ellas. Conocer el clima de nuestro país es muy importante porque eso recuerden que nos permite pues aplicar ese conocimiento en cualquier ámbito de nuestra vida personal, laboral. Si conocemos el clima, podemos saber en qué estaciones se pueden sembrar o cosechar las plantitas, en qué provincias o en qué lugares hace más frío, en qué lugares hace calor. Entonces el clima es muy importante para cada una de las personas. Y con esto terminamos las actividades del día de hoy. Espero pues que hayan comprendido y hayan sobre todo enriquecido sus conocimientos un poquito más acerca de todo lo referente a nuestro país Ecuador.